Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas a la edición de este webinar del papel de la sociedad civil en la provisión de vivienda asequible 2. Mi nombre es Arturo Coego. Me recordarán de webinars como el papel de la sociedad civil en la provisión de vivienda asequible 1, que fue la anterior edición. Ya saben lo que dicen por ahí, que segundas partes nunca fueron buenas, pero en la historia del cine también tenemos ejemplos que contradicen eso. Ahí tenemos El Padrino o películas como El Imperio Contraataca, y hemos pensado que era una gran idea hacer una segunda edición dado el éxito de la primera, y en esta ocasión nos gustaría dialogar sobre la gestión híbrida en la provisión de vivienda asequible desde la experiencia europea y a través de las Housing Associations en la garantía del derecho a la vivienda. Reflexionaremos a lo largo de esta jornada sobre su aplicabilidad en España. La verdad es que el line-up, el cartel de hoy lo tenemos completito. Es un auténtico honor tener con nosotros. En primer lugar hablará Eduardo Gutiérrez, el subdirector general de Provivienda. Posteriormente tendremos con nosotras a Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe. Posteriormente hablará Sari Timonen, que es la directora de desarrollo de White Foundation. Y por último tendremos a Montserrat Pareja Eastaway, PhD en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Además de cada una de las ponencias, tendremos un espacio para el debate y confiamos en que sea del interés de todas y todos. Antes de dar paso a las intervenciones de cada una, me gustaría dar unas pequeñas pautas para que todas podamos pues acompañar y disfrutar de este webinar logísticamente de la mejor manera posible. En primer lugar, agradecer la financiación de la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación. Deciros también a todas las que estáis viéndonos desde casa que durante todo el webinar habrá traducción simultánea español-inglés e inglés-español y que se habilita a través del globo terráqueo de la parte inferior derecha de vuestra pantalla de Zoom. Las preguntas para el debate, cuando vayan surgiendo, os pedimos que se realicen desde la opción de preguntas y respuestas, que también tenéis abajo en la barra horizontal de la herramienta Zoom, y que existe la posibilidad de votar aquellas cuestiones que las personas asistentes consideréis más importantes para debatirlas al final. Sí que os pediríamos también que no se utilice el chat para realizar las preguntas o dudas sobre el contenido de la jornada, sino que las volquemos en esa opción de preguntas y respuestas y que no nos dejemos ninguna por el camino, ¿de acuerdo? Y bueno, os lo recordaré también al final de la sesión, pero Provivienda difundirá próximamente un dossier de conclusiones prácticas que recogerá las ponencias que veremos en el día de hoy y consensos destacados, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que no deberíamos esperar demasiado para ya empezar pues la sesión. Vamos a dar paso en primer lugar a Eduardo Gutiérrez, subdirector general de Provivienda. Edu, muy buenos días. Buenos días, Arturo. La verdad es que no me esperaba que ibas a empezar hablando de la Guerra de las Galaxias, eso no lo vi venir. Eh, pues nada, muchas gracias por la introducción. Yo voy a ser breve. En primer lugar, pues muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. Al igual que el webinar anterior, pues nos indica que este tema suscita un interés especial y una participación especial. La idea es poder seguir reflexionando sobre el papel que tenemos como sociedad civil en la provisión de vivienda asequible y más concretamente sobre la figura de estas asociaciones proveedoras de vivienda que tienen diferentes terminologías o formas jurídicas según el país en el que estemos, ¿no? Pero hablamos a veces de housing associations, de foundations, a veces tienen forma de cooperativas, pero sí tienen en común el que tienen un papel relevante en las políticas de vivienda en diferentes países europeos, ¿no? Hablamos de entidades sin ánimo de lucro que principalmente lo que hacen es colaborar con las administraciones en la ejecución del interés general, en la provisión de vivienda social, de vivienda asequible,
y que se dedican a activar recursos, es decir, que promueven, que construyen, que rehabilitan, en definitiva, que gestionan un importante parque de vivienda social y asequible y que tienen pues, como características comunes la provisión de viviendas a precios por debajo del precio de mercado, que tienen una forma o un marco de actuación diferente al mercado y principalmente regímenes de tenencia orientados al alquiler social o al alquiler asequible, ¿no? Así que estamos hablando de entidades proveedoras de vivienda que tienen una trayectoria, como vimos en el webinar anterior, pues un recorrido histórico en diferentes países, pero que en el caso de España las iniciativas son aún escasas, son pocas y todavía tenemos un impacto limitado. Esa es la realidad, ¿no? Y hoy también queríamos reflexionar sobre por qué en nuestro caso, en el caso de España, esto es así. Más allá de que sabemos que en España pues la vivienda está altamente mercantilizada, que tenemos un parque de vivienda social minúsculo, ¿no? Según los datos del Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, en España el parque de vivienda social se sitúa en el 2,5% respecto al total de viviendas, mientras que en Europa la cifra es del 9,3%. Así que no puede faltar una jornada webinar sobre vivienda en la que no recordemos estos datos para depresión colectiva, ¿no? Pero en todo caso, de lo que hablamos es que pues, en España el problema de la vivienda es una cuestión estructural. No existe suficiente vivienda asequible y no existe vivienda asequible ni en cantidad, ni en precio, ni en calidad de las viviendas. Ni responden a las necesidades de alojamiento, no solo de una parte importante de la población, sino en especial aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Así que ahí, sobre eso reflexionamos en el webinar anterior y me gustaría destacar 3 reflexiones que salieron y que me parece que son clave a la hora de explicar por qué en España todavía no existe un papel de la sociedad civil en la provisión de vivienda que sea homologable al de otros países europeos, ¿no? En primer lugar, pues tendríamos que hablar de la financiación pública. En el webinar anterior estuvimos viendo el modelo holandés de promoción de préstamos con bajos intereses, que además estaban garantizados por el Estado. Y eso cuando lo trasladamos a la realidad en España, pues no existen apenas mecanismos que impulsen este tipo de figuras. Y los mecanismos, los pocos que existen, tampoco son muy conocidos. Por ejemplo, el Plan Estatal de Vivienda, si tiene algún programa, como puede ser el programa 6, que podrían ser utilizados por las entidades sin ánimo de lucro para la ampliación del parque social de vivienda, pero las vías de participación que establece el plan son un poco confusas y normalmente no son conocidas por las administraciones autonómicas que son las competentes a la hora de ejecutar el plan estatal, ¿no? De los planes de vivienda. Eso en cuanto a la financiación pública, pero si hablamos de financiación privada o de cuáles son o de mecanismos de inversión privada, también nos encontramos con bueno, pues una regulación que tampoco favorece el conseguir financiación por parte de particulares o de pequeños inversores a través de vías como por ejemplo el crowdlending, que hemos estado intentando estudiar, vías en definitiva que permitan que consigamos financiación, que consigamos inversión, porque es necesaria para las políticas de vivienda, pero con una rentabilidad limitada. Y nos ocurre más bien lo contrario, lo que sí está regulado, pues son, por ejemplo, pues la inversión de vivienda está muy focalizada, creo, en las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, las llamadas SOCIMIs, que básicamente lo que atraen es la inversión de grandes fondos o de inversión extranjera con un carácter más basado en la rentabilidad para el inversor. Digamos que en contraposición, pues sí que existen mecanismos, por ejemplo, de atracción de ese tipo de inversión a través de SOCIMIs y multitud de SOCIMIs, pero cuando lo trasladamos a la sociedad civil no tenemos mecanismos
que además nos permitan canalizar la financiación de pequeños inversores, ¿no? Y lo mismo ocurre ya en tercer lugar con, por no enrollarme mucho, lo mismo ocurre con la fiscalidad. Lo que nos encontramos las entidades sin ánimo de lucro básicamente son trabas y estamos en desventaja respecto de otras vías de financiación, ¿no? De otras vías de impulso. Y no están, digamos, las reglas del juego no están equilibradas, ¿no? En el ejemplo anterior, por ejemplo, que estaba hablando de las SOCIMIs están exentas de cotizar por el impuesto de sociedades, salvo en el caso de los dividendos, y sin embargo las entidades sin ánimo de lucro que proveen de vivienda a personas vulnerables sí cotizan por el impuesto de sociedades, ¿no? Pues, bueno, por poner algún ejemplo que puede parecer menos relevante, pero que a la hora de ver cuál es la viabilidad tiene una importancia enorme, ¿no? La fiscalidad. Y en definitiva, pues podríamos hablar de muchos otros mecanismos que salieron también en el webinar anterior. Por ejemplo, se ponía el ejemplo del derecho de adquisición preferente a través de las vías de tanteo y retracto, siguiendo el ejemplo de la normativa en Cataluña, y veíamos lo importante que sería el que en otras comunidades autónomas también hubiera mecanismos similares a este, o la cesión de suelo o la reserva de viviendas para su uso social en nuevas promociones, bueno, un largo etcétera, ¿no? de mecanismos que se podrían utilizar para impulsar a las entidades proveedoras de vivienda. En definitiva, estamos hablando de que tenemos por delante retos a largo plazo, muchos retos. La propia estrategia nacional España 2050 indica que se debe facilitar el acceso a la vivienda mediante una apuesta decidida por la vivienda asequible, y ahí esa estrategia incorpora las Housing Associations como una herramienta estratégica de cara a esta transformación estructural, ¿no? Así que, bueno, pues esperamos que esta segunda edición sea inspiradora, que nos permita vamos a reflexionar sobre las experiencias que diferentes Housing Associations han tenido en otros países, ¿no? Y que eso nos permita establecer posteriormente un diálogo sobre pues cuáles son los retos y oportunidades que tenemos la sociedad civil en la provisión de vivienda asequible. Nada más, pues muchas gracias y damos paso al webinar. Estupendo, Edu. Muchas gracias por tu bienvenida institucional y por darnos contexto de cara a esta segunda edición del webinar. La primera panelista de la jornada de hoy es Sorcha Edwards, que es la secretaria general de Housing of Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social. Antes de ser nombrada secretaria general, Sorcha se ha dedicado a promover políticas de vivienda inclusivas y por una transición energética justa. Es licenciada en Lenguas Aplicadas por la Universidad de Dublín, con un máster en Estudios Europeos por la Universidad Católica de Lovaina y un certificado de posgrado centrado en estudios avanzados de energía y medio ambiente por el Alternative Technology Center, University of East London. Sorcha, buenos días. Hola, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar en inglés, así que les doy un momento para apretar el botón abajo. Parece que funciona bien porque he probado ya para escuchar la versión inglesa, así que... Sorcha nos va a hablar de la provisión de vivienda social en Europa a través de la Housing Association. Así que, bueno, aprovechando que ya habéis puesto la traducción, pues Sorcha, cuando quieras. Okay, I speak in English. Thank you very much for Pues muchas gracias a todos por la excelente organización de la sesión de hoy. Y tengo que decir que estuve en contacto también con los miembros de España, con COVID, y tienen un montón de entusiasmo, y para mí me gustó muchísimo que pudiéramos trabajar juntos. Creo que me gustaría reconocer la relevancia del resumen que nos ha dado. Yo creo que es muy importante que ha mencionado que utilizamos muchísimos términos diferentes, incluyendo Housing Associations, que es el título de esta conferencia,
municipal housing organizations, las organizaciones de vivienda municipal, empresas de ganancias y beneficios limitadas, algunas corporaciones. Bien, pues Eduardo nos dio un resumen que se daba cuenta que utilizamos muchísimos términos, pero que realmente estamos hablando del mismo problema. Estamos hablando del problema de proporcionar vivienda asequible y digna que se mantenga a largo plazo. Y esto es algo a lo que nos estamos enfrentando ahora en Europa. Tenemos diferentes herramientas que están implementando los gobiernos, que también movilizan la sociedad civil, pero al final todos estamos trabajando por lo mismo, estamos trabajando para abordar este problema que la mayoría de nuestras sociedades están sufriendo, especialmente en las capitales. Y en esos ámbitos donde tenemos servicios adecuados, empleos, acceso a transporte, hay falta vivienda asequible. Las herramientas que estamos utilizando para proporcionar esa vivienda asequible ahora es cada vez más importante porque las cosas están cambiando rápidamente. Yo creo que esta introducción de Eduardo es muy buena y en 20 minutos no podemos darle todos los detalles, pero yo daré un poquito de las tendencias que estamos observando, los cambios. Y vemos también por primera vez algunos cambios en la vivienda, en el sistema de vivienda, algo que es raro en nuestro sector. Normalmente los países se quedan en lo que han hecho históricamente, siguen haciendo las cosas igual, pero estamos viendo algunos cambios en la trayectoria. ¿Hay alguna relación entre los diferentes modelos de cada diferente país? Pero están viendo este surgimiento de la sociedad civil al respecto. Hay más activismo por parte de la sociedad civil. Voy a abrir entonces ahora la presentación y voy a compartir la pantalla para darles una visión general. Lo que también reconocemos a nivel europeo es que hay mayor reconocimiento de este problema que muchos Estados miembros y ciudadanos afrontan. Particularmente se reconoce también por parte de la Comisión responsable del Acuerdo Verde y decidí incluir una declaración de Franz Zimmermann, el comisionado responsable, que dice que hay un continente más verde que se busca en esta misión. Y hizo un comentario en la situación de la vivienda y dijo: hay un error que muchos de nosotros metimos en la década de los 80 al creer que dejar las cosas en manos del mercado beneficiaría a todos, especialmente a la vivienda social. Diría que no funciona tan bien. Y tenemos suficiente material de comparación en Europa. Esto lo señaló porque la gente no se puede permitir vivir en la ciudad. Se necesita una seguridad. Y ahora vemos una tormenta perfecta porque todos estos tres elementos se ven amenazados. Empezamos a ver reconocimiento político también a nivel europeo, en donde no hay competencias oficiales. Pero sí que enfatizo esta competencia legal. Por ejemplo, no hay reglamentación europea. Como estaba diciendo, hay un movimiento ahora, también hay un reconocimiento de las necesidades y en la introducción también se mencionó la necesidad de reconocer el impacto de las modificaciones de algunas reglas, porque no ofrece el tipo de viviendas que necesitamos para la vivienda, para la sociedad que tenemos. En general tenemos una imagen muy distinta en toda Europa en cuanto a cómo las viviendas o las redes, estos 25 países en donde estamos presentes en Europa, hay unas 24.000 asociaciones y en esta presentación veremos que hay muchas realidades distintas a nivel legales, distintas formas de funcionar, distintos tipos de apoyos. Lo que podemos ver es que es un sector vibrante, intenso, que se mueve y que invierte más de 50.000 millones al año en toda Europa. Y hay una nueva construcción, es un momento de reto
en estos años, debido al impacto del COVID, debido a la guerra de Ucrania, debido a distintos niveles de impacto en el nivel, la tasa de construcción, debido a las materias de construcción. Vemos que es un sector, como digo, intenso y vibrante en movimiento, las cosas empiezan a recuperarse. Quisiera revisar rápidamente donde creo que nos podríamos llegar a encontrar, porque lo que estamos viendo es que hay un cambio en el tipo de vivienda y los mecanismos de entrega de viviendas en distintos Estados miembros. Y como ya dije, es poco habitual en Europa tener un cambio en el desarrollo histórico de la vivienda. Cambio en cuanto a que nuestros proveedores de viviendas pues, funcionen o trabajen. En Irlanda, podemos tener un ejemplo de esto. Vemos la introducción de un tipo de renta, un techo que sigue un modelo. Son formas distintas de llevar el tema de la vivienda social. En Barcelona hemos visto un partenariado público-privado inspirado por otras asociaciones europeas establecidas. Incluso pues, la semana pasada vemos más métodos de controlar el precio del terreno para que podamos de este modo reducir la especulación. Vemos también crecimiento de cooperativas en distintos países en donde no era tradicional tenerlas, y a menudo pues estas cooperativas son cooperativas que existen hasta que se construye la vivienda. Este es un modelo que se vive en distintos países. Pues también se empiezan a ver distintos tipos de cooperativas que son híbridas, y esta es una reacción a la cantidad de edificios vacíos y hogares vacíos en un momento de gran necesidad. Vemos cada vez más entidades que entran en este espacio actuando como intermediarios y trayendo esos hogares vacíos al mercado, negociando con los propietarios individuales y buscando actuar como una agencia de carácter social. Esto es lo que empezamos a ver en muchos Estados miembros, incluyendo, por ejemplo, Hungría, Grecia, Croacia, Italia, incluso algunas de las organizaciones de vivienda pública ahora actúan como agencias de alquiler social. Y también vemos un cambio hacia modelos de vivienda en cooperativas generacionales, algo más pequeño. Hay que investigar hasta qué punto podemos compartir, ¿no? Hay un reconocimiento de que hay pues, más hogares de personas singles, personas individuales. Vemos sitios en donde hay, bueno, se crea una especie de laboratorio para ver hasta qué punto se puede darle a la gente la opción de compartir espacios, cuál es la cantidad óptima de espacio versus lo público con lo privado. Y debido también al fenómeno de los préstamos, ¿no? Hay más asociaciones que ven estos tipos de modelos. Y hemos mencionado que también tenemos más inversores privados y promotores privados que entran en el ámbito de la vivienda social, algo que requiere pues, también un buen tipo de regulación en el interés público, y esto nos lleva a ver de forma genuina viviendas más asequibles para los ciudadanos y ciudadanas, y no tan solo una manera de buscar beneficios en una forma directa o indirecta. Por lo tanto, desde una vía histórica, con las nuevas respuestas a la nueva experimentación, seguramente nos están dando un modelo que encaje en todo esto. Aunque estemos dentro de una crisis muy radical de la vivienda, podemos también ver que hay, al menos, o finalmente, hay cambios y resultados que provienen de un movimiento de la sociedad y de los ciudadanos en contra de este problema. Me doy cuenta que tenemos poco tiempo, pero estas diapositivas también nos dan una idea, porque quisiera entrar en más detalle en cuanto a cómo las asociaciones y el sistema se regula en Austria, Francia y en Finlandia, por ejemplo. Por lo tanto, creo que es importante destacar en el caso de Austria lo que ocurre. Tenemos organizaciones muy bien organizadas, pero si vemos la historia, eran organizaciones de la sociedad civil que empezaron a trabajar, cooperativas de trabajadores que empezaron en Viena en los años 20 del siglo pasado,
tiene un recorrido histórico muy grande en una época en la que también teníamos grandes cantidades de activos municipales. Esto es lo que deberíamos recordar cuando estamos observando este intercambio entre países. Hay una vía de carácter histórico, un camino, un recorrido de carácter histórico que también pues, puede llevar a un sistema de auditoría, un sistema financiero muy correcto, algo que nos ha de permitir aprender cosas de distintos países. Podemos responder a las mejores prácticas, podemos exportar distintos tipos de herramientas de financiación para recordar que, es de un modo la visión general de cómo funciona esto en Austria, particularmente en la capital, pero en el resto del país también tenemos asociaciones de viviendas. En el sur de Alemania, pues por ejemplo, hay cooperativas de beneficios limitados o sin ánimo de lucro o lucro limitado que pueden ser de interés para este webinario. Y creo que debemos buscar esta última diapositiva en donde hay 1.000 millones de euros en el PIB de Austria anualmente. Esto añade esta cantidad en donde no hay, en la esfera residencial austríaca, pues que enriquece el sector, y vemos que cuando llegamos a esta capacidad, a esta escala de desarrollo, como tenemos en Austria, también podemos ver que tiene un impacto en el sector privado. Por lo tanto, Eduardo ya nos habló acerca de la falta de masa crítica, la falta de masa crítica sustancial en las viviendas sociales, y cuando llegamos a una cierta cantidad tendremos un impacto dentro de todo el sector en general. Francia también es un país históricamente muy fuerte, con distintos tipos de asociaciones públicas y privadas con beneficios limitados. Y ahora hay asociaciones francesas que incluyen toda la tenencia del terreno donde se construye. También se incluye distintas posibilidades y modelos, mecanismos de entrega que, esto ofrece vivienda para más de 10 millones de personas en Francia. Algo que creo que vale la pena destacar es que en Francia la contribución económica, cuando en el 2008 pensábamos que vimos que hubo una ralentización muy grande en el sector inmobiliario, en todo el territorio y a nivel global también, Francia fue uno de los países donde la construcción continuó, porque había un sistema que no acababa con estas tendencias de mercado, sino que de algún modo existía una banca pública bien organizada que ofrecía el capital necesario a los distintos tipos de asociaciones de vivienda. Ningún sistema es perfecto, pero creo que algunas de las herramientas, como las francesas, puede valer la pena revisarlas, porque hay una gran diversidad. Soy consciente del tiempo, vamos un poquito tarde, pero creo que estas diapositivas nos han de permitir compartir este conocimiento, y quizá podríamos revisar los distintos modelos. Aquí tenemos una visión general de los distintos esquemas. Es algo que ha preparado nuestro observatorio y creo que es algo muy útil, porque podemos ver que hay distintas posibilidades y opciones, niveles de ingresos que nos han de permitir ser elegibles para recibir una vivienda en las distintas asociaciones en Austria, Dinamarca o Finlandia, y en qué modelo hemos de generar una contribución como individuos, y hasta qué punto la renta es fija o el alquiler es fijo, ¿no? Son distintos sistemas, distintas posibilidades. Y para terminar, creo que añadimos un punto clave, y es que hay más atención, o tiene que haber más atención sobre las necesidades de organizar la vivienda en forma distinta, debido a que esto no sirve a nuestra sociedad correctamente. Como ya señalé la cita de Franz Timmermans, la gente joven cada vez más se ven excluidos debido a la falta de vivienda. Los trabajadores no pueden vivir cerca de su centro de trabajo. Los maestros no tienen viviendas a bajo precio. Vemos que hay una forma de exclusión extrema
que nos lleva al sinhogarismo a veces y vemos el impacto en general que el funcionamiento de nuestras economías y sociedades nos lleva a contar la misma historia. Un papel muy importante del sector de la vivienda y de las asociaciones que trabajan ahí a la hora de aumentar la cohesión social y ayudar a que el mercado se estabilice. Vemos también que hay una presión en Housing Europe. Vemos que las asociaciones, el sector de las asociaciones se preparan para ante nuevos retos, la sociedad que envejece, adaptación al clima y la mitigación. Una sociedad activa que debido a que no es tan solo algo que se ve movida y motivada por los beneficios, pues vemos que en el presente y en el futuro estamos recogiendo distintos retos en la evolución del sector de la vivienda. Este es el equipo que tenemos en Bruselas, muy dinámico, y estaremos en Barcelona muy pronto en la reunión que se organizará del 7 al 9 de junio en el Festival Internacional de la Vivienda en Barcelona 2023. Quisiera terminar con la cita de Nicholas Schmidt, comisionado de Empleo y Derechos Sociales e Inclusión Social, y nos dice que hay una identificación clara por parte del señor Schmidt que dice que la vivienda es un problema europeo, algo que vemos en todo el territorio. De las soluciones están en el ámbito nacional y local, y necesitamos esta estructura nacional y social y local, como en el caso de Provivienda, que hace un excelente trabajo en este sector. Gracias por su atención. Muchas gracias, Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe, por tu participación en esta segunda edición de este webinar. Damos turno a Sari Timonen, que es la directora de desarrollo de Y Foundation. Con ella hablaremos de la gestión en la provisión de vivienda asequible en el caso finlandés. Buenos días, Sari. Good morning. Buenos días, encantada de veros. Realmente fue muy interesante escuchar la presentación. Estoy de acuerdo en todo lo que nos ha dicho, así que muchísimas gracias. He destacado, por ejemplo, el precio del terreno, la dignidad humana, totalmente de acuerdo con esto. Pero bueno, yo creo que tengo también quiero presentar el Y Foundation en Finlandia, que estamos trabajando aquí un poquito más en este tema. Llevamos ya unos 10 años con el sinhogarismo y la vivienda, incluso 17 años. Voy a intentar, en cualquier caso, contarles un poquito la situación en Finlandia a partir de mi fundación. Bien, pues voy a intentar compartir mis diapositivas. A ver, un segundo. Bueno, aquí deberían estar viendo ahora otra diapositiva, la introducción, la presentación de la Y Foundation. De hecho, somos el propietario residencial, el cuarto propietario residencial más grande de Finlandia, y ofrecemos vivienda asequible para en alquiler, y obviamente queremos reducir el sinhogarismo como parte de nuestros objetivos. Y Foundation se fundó en 1985 y hemos estado trabajando ya mucho tiempo, por lo tanto, somos una fundación sin ánimo de lucro y tampoco tenemos ninguna afiliación política. Tenemos más de 176 empleados y más de 18.000 apartamentos. La mayoría, por supuesto, están en las ciudades más grandes en el sur de Finlandia, pero estamos, no obstante, por toda Finlandia. Nosotros no obtenemos ningún lucro, ningún beneficio. Tenemos dos tipos de viviendas para la gente. Una es el modelo M2, que es una vivienda
de alquiler asequible subvencionada por el Estado. Y luego tenemos las casas Y o Y, que es para aquellos que necesitan ayuda de alguna manera o que necesitan, son grupos de alguna manera especiales. Esto es más o menos el panorama general de lo que es nuestra fundación. Nuestra gobernanza y nuestros miembros fundadores. Bueno, en breve aquí podemos ver a la derecha las 5 ciudades más grandes de Finlandia. Luego tenemos esta asociación de aquí, de autoridades finlandesas locales, el Consejo Religioso, la Asociación Finlandesa para la Salud Mental, la Cruz Roja, también el Sindicato de la Construcción de Finlandia, la Confederación de las Industrias de la Construcción de Finlandia. Bien, pues todos estos miembros quisieron unirse para fundar la Y Foundation en 1985, porque en aquella época en Finlandia había muchísimas personas sin hogar con necesidades especiales y nuestra principal idea fue en aquel momento mitigar el sinhogarismo y fomentar la justicia social. Estamos aumentando la cantidad de viviendas de alquiler asequibles. También adquirimos, de hecho compramos apartamentos individuales para grupos especiales. Obviamente se les proporciona apoyo a estas personas, a estos grupos. También fomentamos el conocimiento sobre el sinhogarismo y desde luego también proporcionamos y desarrollamos diferentes tipos de soluciones en las cuestiones de viviendas, en el sector de la vivienda. También es muy importante, por supuesto, que fomentemos el bienestar económico-social de los inquilinos. Antes hablamos de la dignidad humana y yo creo que esto es algo que es muy importante y es, por lo tanto, está muy integrado en nuestro ADN. Y esto es, de hecho, son nuestros estatutos, pero quería sencillamente decirles que está escrito aquí cuál es, de hecho, nuestro trabajo, en qué se basa. Aquí dice que proporcionamos vivienda digna. También se mencionó antes la importancia de la vivienda digna para las personas. Y luego también tenemos esta cuestión de la vivienda asequible. Y, claro, también mejoramos las condiciones de vida sociales y económicas de las personas. También trabajamos en proyectos de investigación y otros proyectos de desarrollo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿y por qué es necesario nuestro trabajo? Tenemos una estrategia. Las cosas cambian realmente muy rápido. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo y en Europa ahora mismo, pero en cualquier caso podemos ver aquí que estos son nuestros objetivos estratégicos de aquí a 2030 y aquí incluimos el bienestar económico y social de nuestros inquilinos. Esto es algo a lo que aspiramos. Por supuesto, también una transición justa hacia una vida neutra en carbono. Sé que tenemos entre nosotros a la investigadora Elisabeth Taleni. Es una persona
que se dedica a investigar en este campo de la transición justa y de la neutralidad en el carbono. Y también, por supuesto, queremos erradicar el sinhogarismo en Finlandia y reducirlo a nivel internacional. Así, esa es nuestra estrategia y en lo que trabajamos. Estos son los impactos de nuestra estrategia. La erradicación del sinhogarismo en Finlandia, el modelo de Housing First, que ya conocen posiblemente muy bien. Esto también lo promovemos, el bienestar también de los inquilinos y, por supuesto, también la neutralidad en carbono. Y trabajamos mucho también para fomentar la vivienda para todos. Esta es nuestra estructura organizativa. Todos van a recibir estas diapositivas, así que, bueno, si no tienen tiempo de leerlo todo, pues luego las van a recibir. Pero en cualquier caso, mi fundación, como ya he dicho antes, tiene diferentes apartamentos, los apartamentos M2, que están subvencionados por el Estado. Hay apartamentos en este grupo que se construyen bloques de viviendas con empresas subvencionadas y hay promociones que se concentran sobre todo en la construcción de casas y trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente también. Recibimos así financiación del Estado, subvenciones para estos proyectos y todo lo que está aquí relacionado es esencial, es fundamental que para ello tengamos un nivel de unas tarifas de alquiler por debajo del mercado, porque la gente que vive con nosotros tienen unos ingresos bastante bajos en cualquier caso. Estos hogares IY son casas que con apoyo total. Las casas M2 no reciben apoyo, no es para gente con necesidades, sino para gente con bajos ingresos o que no pueden comprar un hogar. En cuanto a la financiación, como ya he dicho, ARA es el Centro de Desarrollo y Finanzas en Vivienda de Finlandia. Y también tenemos esta otra organización que la es STA, que es el Centro de Financiación para el Bienestar, para las organizaciones del bienestar y la salud sanitarias. Para estas personas que necesitan o quieren comprar estos apartamentos en el mercado. Entonces, cuando compramos los apartamentos, pues también es posible tener financiación para estas personas para que los puedan alquilar. Estas personas que pueden tener distintos tipos de problemas. Esta es una presentación de los hogares ARA, del centro que mencionamos antes. Pues se trata de implementar políticas de vivienda en Finlandia, porque esto también está gestionado por el Estado. Es muy responsable de la implementación de las políticas de vivienda en Finlandia. En los programas de nuestro gobierno, la vivienda y la eliminación del sinhogarismo es algo a lo que se ha prestado mucha atención, porque algo que funciona muy bien en Finlandia es que todos los partidos acordaron que esto era algo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar a las personas con necesidades especiales y hay que organizar vivienda y apoyo individual
a estas personas. Es individual, es un apoyo adaptado a cada persona. Y esto es en lo que nosotros también trabajamos. En Y Foundation nosotros no proporcionamos este soporte, este apoyo, pero sí que proporcionamos, sí que colaboramos con estas organizaciones. Ellos son los que proporcionan el apoyo a nuestros inquilinos. En cuanto a las subvenciones STEA, como ya les he dicho, principalmente obtenemos sus subvenciones para comprar apartamentos individuales. También proporcionan financiación para promociones de viviendas, para proyectos de desarrollo de viviendas. Por ejemplo, aproximadamente el 90% de nuestras viviendas individuales han recibido, de las acciones de nuestra empresa, han recibido estas subvenciones STEA. Entonces, prácticamente todas, diríamos. De alguna manera, por lo tanto, decimos que este mercado está siendo financiado por las subvenciones de STEA. Bien, vivir con nosotros, pues esto es un ejemplo de un edificio. Ya les he comentado los hogares Y, los hogares Y, que diríamos en inglés, y los hogares M2. Aquí vemos algunas fotos de nuestras viviendas, porque sé que en Finlandia y otros países también hay diferencias en el tipo de viviendas. Cada país europeo es diferente. Esto es unas viviendas de alquiler normales, donde el alquiler es razonable gracias a las subvenciones del Estado. Entonces, como pueden ver aquí, estos son edificios bastante nuevos en una ciudad de Finlandia. Son bastante nuevas, como digo, construidas en 2020. Son casas de madera, como pueden ver aquí. Son unos apartamentos muy bonitos para la gente. Esto son las casas especiales. Solía ser lugares para ir a pasar la noche, que se convirtieron en unidades de vivienda. Aquí tenemos unos bloques de apartamentos. Esto es para personas sin hogar y, como pueden ver aquí, no se puede decir quién vive aquí. No es un hostal o algo así. Son hogares individuales y separados. Apartamentos individuales. Esto parte de un alquiler de la ciudad de Espoo. La ciudad ha adquirido servicios de apoyo que lo proporciona la organización Salvation Army. Luego, como pueden ver aquí, estos apartamentos para grupos especiales son apartamentos o estudios normales, como estos que ven aquí, como los de las fotos, un estudio. Luego tenemos este modelo que lo llamamos como híbrido o mixto. Esto es bastante nuevo. Esto es en un área donde hay tiendas, garajes, restaurantes, colegios, gimnasio, un poco de todo. Aquí están los apartamentos de alquiler. Aquí también hay otro. Es como otra sección de
apartamentos en alquiler, pero aquí tenemos las viviendas con apoyo para esas personas que tienen necesidades especiales y que no tienen una vivienda, y aquí reciben apoyo. Luego aquí tenemos un centro de día. Aquí las personas que necesiten algo pues pueden venir aquí y pedirlo. Aquí tenemos otra foto de esto. Digamos que lo que tenemos en el medio, vemos una foto abajo a la derecha. Aquí tenemos, pues como antes, los apartamentos de alquiler y los apartamentos que reciben apoyo, que están en el piso de abajo. Nosotros creemos en una vivienda normal, no creemos en separar a las personas. Lo que es especial para nosotros como propietarios, yo sé que ya me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, quería dejarlos. Nosotros tenemos servicios de asesoría en vivienda. Esto no es un apoyo, esto es asesoría también de tipo financiero para nuestros inquilinos. Si tienen problemas, pueden contactar con nosotros y les asesoramos. Hay distintos tipos y si es necesario también nuestros asesores pueden contactar con los inquilinos si lo consideran necesario. La idea es evitar las barreras y los obstáculos para que puedan tener una vivienda y para evitar los desahucios. También trabajamos en proyectos de investigación. Aquí hay unas unidades de desarrollo. Tenemos investigadores privados, todos ellos son doctores. Y, por ejemplo, tenemos evaluación, prevención, sinhogarismo, promoción de la neutralidad en carbono, sostenibilidad, etcétera. Y también tenemos trabajos en los proyectos de desarrollo, pues fomentamos el bienestar de las personas, la búsqueda de soluciones sostenibles en construcción, etcétera. Y luego coordinamos a nivel nacional e internacional la red de desarrollo que promueve el trabajo de Housing First. Y esto es muy importante. Como pueden ver, todo esto tiene algo que es especial, muy especial para los propietarios. Nosotros obviamente también colaboramos con muchas otras organizaciones. Tenemos este programa URAS, que ofrece además oportunidades de empleo a los inquilinos. URAS, de hecho, significa trabajo duro, ¿no? Y por eso la foto. Hay inquilinos, obviamente, que necesitan dinero extra o empleo, etcétera. Entonces, les ayudamos a organizarlo. Luego tenemos también un servicio de vivienda para servicios para aquellos que tengan su vivienda, que esto tiene que ver con el mantenimiento de las viviendas, limpieza, jardinería, y esto pues también es un objetivo de empleo para los inquilinos. En los hogares M2 tenemos una actividad con los inquilinos que consiste en una especie de consejos de inquilinos, comités de inquilinos, grupos regionales, etcétera. Que esto todo contribuye al bienestar de los inquilinos cuando tienen una casa nueva, pues es bueno que haya personas activas y que contribuyan al bienestar de todos. También hay que promover el bienestar de todos. Este es parte del trabajo de Housing First. Tenemos este principio de Housing First, que defendemos, también colaboramos con el Estado, las ciudades, las organizaciones. Creemos que todo el mundo se merece tener su propio hogar y también intentamos fomentar los precios razonables. Y así es como ha evolucionado el sinhogarismo en Finlandia desde 1987. En el 1987 fue el primer año en el que Finlandia empezó a recopilar datos sobre este tema.
Y aquí vemos un poco cómo ha evolucionado esta política a largo plazo en Finlandia. Y bien, esto es, yo creo que es mi última diapositiva. Es un vídeo y yo creo que todo el mundo lo puede ver en su propio tiempo porque es muy breve y muy bonito, pero no lo voy a mostrar ahora porque no tenemos tiempo. Por lo tanto, pues gracias. Gracias. Y con esto termino mi presentación. Aquí la tenemos. Bien. Gracias, Sari. Muchas gracias por tu presentación. Te vamos a pedir que te quedes para el debate posterior. Sin duda, esa gráfica con el descenso del número de personas en situación de sin hogarismo nos da envidia a todos y todas. Y antes de dar paso a la última de las panelistas del día de hoy, pasan 3 minutos de las 11, tenemos más de 100 personas conectadas, entendemos que es un tema que interesa y mucho y por tanto queríamos recordaros que tenemos la cajita de preguntas y respuestas para que podáis ir pues insertando las cuestiones o comentarios que estiméis oportunos y además podéis votar por aquellas cuestiones o comentarios que os parezcan más interesantes. Vamos a pasar entonces a dar paso a Montserrat Pareja Eastaway. Montserrat trabaja en la Universidad de Barcelona desde el año 93 como docente investigadora y profesora titular. Su principal objeto de estudio ha sido la vivienda y la economía urbana. La política de vivienda, particularmente en la forma de vivienda social, los problemas de acceso a vivienda, el desarrollo sostenible y el territorio, la vivienda como determinante en la cohesión social, los procesos de renovación urbana han centrado gran parte de su carrera investigadora. Actualmente, Montserrat Pareja Eastaway lidera el grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Cataluña denominado Creatividad, Innovación y Transformación Urbana. Además, Montserrat es vicepresidenta de la European Network for Housing and Urban Research y codirectora de la Cátedra de Barcelona de Estudis Habitatge. Montserrat en esta ocasión nos hablará del sistema mediterráneo en la provisión de vivienda social en relación con los sistemas de bienestar europeos. Montserrat, muy buenos días, buen día. Buen día, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí hoy con vosotros. La verdad es que es un placer ver el número de participantes porque no es muy habitual tener esta cantidad de personas interesadas y participando en un webinar sin estar en pandemia. Gracias a Provivienda, gracias a los intérpretes porque son los invisibles que hacen posible esta conexión multilingüística y sobre todo gracias a la logística de Provivienda que ha sido excepcional en lo que ha sido la preparación de esta sesión. Bien, voy a sacarme el último problema del día, que es compartir la pantalla, que espero que sea posible. Bien, pues sí, así es. Este es el título de mi presentación y de alguna manera lo que voy a hacer va a ser mirar al pasado. Muy interesante ha sido el resumen que hemos tenido al principio de los principales elementos que surgían del primer webinar, en el que de alguna forma esta idea de que el path dependency, que se dice en inglés, ¿no? La trayectoria de los diferentes países, ha sido algo que ha sido muy, muy importante en cómo explicar por qué estamos como estamos. Entonces, dos cosas quería decir antes de empezar. La primera, que comparto con Sorcha y con Sari que estamos en un momento muy especial, porque incluso me atrevería a decir, los economistas hablamos de cambios estructurales, ¿no? Y creo que efectivamente estamos en un momento en el que el sector de la vivienda, por múltiples razones, está presentando un nuevo escenario. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que quería decir para empezar es que, y que también comparto con las anteriores ponentes, es que por fin estamos asistiendo a la creciente relevancia de lo que sería el planteamiento estratégico en cuanto a lo que queremos
en términos de provisión de vivienda, ¿no? Ya, como decía Keynes, en el largo plazo todos muertos. Muchas veces las políticas de vivienda, no solamente en España, sino en muchos sitios han sido muy cortoplacistas, en España especialmente, pero creo que ahora estamos en un momento en el que el largo plazo efectivamente empieza a ser, medio largo plazo empieza a ser importante. Es decir, no solamente hemos de resolver los problemas inmediatos, sino que hemos de poner de alguna forma todas las piedras en el camino para tener una provisión de vivienda o una calidad de vivienda pues adecuada, digna y asequible, ¿no? Bien, para hablar de los sistemas de bienestar y de la vivienda social en particular, nos hemos de retrotraer a muchos años atrás. En el caso de Europa, hablamos de después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue el gran déficit de vivienda por los bombardeos, etcétera, y por la dificultad en cuanto en dar cobijo a mucha gente que se había quedado sin vivienda. Y en el caso español, obviamente, es después de la Guerra Civil, y no solamente después de la Guerra Civil, sino durante un periodo de 40 años en el que las prioridades en cuanto a vivienda pasaban por una serie de aspectos que curiosamente no se tenían en cuenta en ningún otro país en Europa. Mientras en Europa había una voluntad de generar vivienda asequible a través de lo que sería el stock de vivienda social, aquí consideramos que la propiedad había de ser precisamente eso, ¿no? El patrón de tenencia mejor. Los datos que se daban anteriormente, gracias al observatorio, como muchos otros que hay, ¿no? El Observatorio de Provivienda, de que estamos en un 2,5% de vivienda social en España, pues bueno, solamente se puede entender porque hemos tenido muchos años de tener la vivienda social como algo residual. Cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de bienestar nos imaginamos un spa, pero no es eso, ¿no? Cuando hablamos del estado del bienestar estamos hablando de todas aquellas provisiones que hace el Estado para que la calidad de vida de los ciudadanos sea digna, ¿no? Por lo cual, dentro del bienestar pues entra la salud, entra la educación, entra la vivienda. Dependerá de cómo sea el contexto en el cual ese Estado se preocupa por su ciudadanía, en el que se pergeñará un determinado sistema de bienestar u otro. En la diapositiva tenéis elementos que ayudan a entender cuáles son los determinantes de ese estado del bienestar. En primer lugar, esa desmercantilización o no de la vivienda. Sabemos que durante también muchos años en Europa ha habido una creciente mercantilización, entre otras cosas porque la rentabilidad de invertir en vivienda era muy alta. Entonces, bueno, pues era una alternativa de inversión, ya prescindiendo de lo que significaba la vivienda como un elemento de consumo, ¿no? De consumo y de dignidad para las personas. También es verdad que la gobernanza de los estados es importante. De esto hablaré un poquito más adelante, pero si la provisión era muy centralizada o la provisión era como más centralizada. En el caso de Francia, por ejemplo, todo lo que son las banlieues, que son las periferias de las ciudades más importantes, que son básicamente vivienda social, se explican por un gobierno central que decide que va a ser así como va a acoger a aquella inmigración que llega, sobre todo en el caso francés, pues a partir de los años 50. También cómo de importantes han sido los grupos de presión, que pueden ser sindicatos, pueden ser activistas, pueden ser Housing Europe, ¿no? A un nivel supranacional. Esta fragmentación, ahora una de las cosas que además con mis estudiantes de doctorado, con uno de ellos en particular estamos estudiando, que es esta idea de housing first, ¿no? Primero la vivienda y después lo demás. Bueno, yo creo que ahí también tenemos actualmente un cambio estructural en el sentido de que, bien, la vivienda es fundamental, pero la hemos de entender, diríamos, en una perspectiva holística, ¿no? En una perspectiva integradora. No solamente es proveer de vivienda, sino que es proveer de todo aquello, como nos explicaba Sari hace un momento, de todo aquello que ayuda a un bienestar social de aquellos que están ocupando la vivienda. La vivienda es, por supuesto, pero no solo es eso. También el cómo se entiende la familia tradicional en este concepto de política de bienestar. Como veréis,
en países como el nuestro, pues efectivamente la familia ha sido muy, muy importante, y también el cómo, ¿no? Hasta qué punto se ha descentralizado esa provisión, si ha sido una provisión directa del Estado o se han utilizado diferentes organismos que han gestionado, como comentaban antes Sorcha, ¿no? El caso de Austria o el caso de Austria o de Alemania, que efectivamente aparecen también por una explicación de path dependency, ¿no? De la trayectoria. Las housing associations en Holanda no surgen después de la Segunda Guerra Civil, existían antes, simplemente se transforman. Pero, por lo tanto, había ese potencial en cuanto a la articulación de la provisión de vivienda. Los estados de bienestar, así a bote pronto, serían estos que tenéis aquí, ¿no? Los socialdemócratas, ese estado del bienestar que caracteriza a los nórdicos, que decimos desde aquí, un estado más liberal, que sería el caso del Reino Unido, de Irlanda y de Suiza. Habitualmente consideramos al margen los países del centro y del este de Europa por su particular transición, y después tendríamos este sistema más corporativo que caracterizaría pues no únicamente a los del norte, sino también países como Holanda. En el caso de España, nosotros ahí estamos dentro del paquete de los que se denominan los países del sur, y se diría que es un sistema caracterizado por una importancia fundamental de las redes familiares y de lo que se llamaría el clientelismo, ¿no? El ir más allá de lo que es la provisión del Estado para proveer de vivienda. De alguna manera, a ver, no es porque aquí seamos más familiares que en otro sitio, quizás sí, pero yo creo que básicamente es ante la incapacidad del Estado para proveer de vivienda social, es realmente la familia o las redes en general las que tienen un elemento, diríamos, o un papel clave. 2 segundos que voy a intentar, bueno, esto es que os tengo aquí, a ver si os puedo mover. Aquí, ya os he movido. Los regímenes de vivienda, y voy a ser un poco rápida porque esto básicamente son esas estructuras teóricas, ¿no? Para entender bien dónde encajamos nosotros, o en general los del sur de Europa. Básicamente lo que hacen es decir, bueno, tenemos por un lado lo que sería un modelo dual, en el cual diríamos tenemos por un lado una vivienda social en diferentes formatos y por otro lado una vivienda de mercado, donde probablemente esta dualidad en el modelo hace que el paquete, diríamos, que va orientado a vivienda en alquiler o vivienda social sea de alguna forma residual, ¿no? sea poco importante en lo que sería el sistema de vivienda, y después un sistema unitario que sería en aquellos lugares en donde independientemente de los ingresos que tú tengas, igual que tienes derecho a la educación, aquí lo tenemos clarísimo, ¿no? Tú puedes llevar a tus hijos a la escuela pública aunque seas millonario. Pues hay países, como por ejemplo Suecia, en donde aunque seas millonario, tú tienes el derecho a acceder a una vivienda pública, ¿no? Entonces, diríamos que en el caso de los países del sur, fundamentalmente se opta por esa vivienda dual, ¿no? Esa, por un lado, sobre todo acompañado por una promoción, por una voluntad de promover lo que sería la vivienda en propiedad, y por otro lado ese, en inglés decimos neglect, ¿no? Este abandono de lo que serían otros modelos, ¿no? Creo que esto es importante también para entender que, como diré más adelante, cuando hablamos de problemas de vivienda en España, no hablamos de problemas de vivienda de aquellos colectivos hoy, de aquellos colectivos extremadamente vulnerables como pueden ser los sin techo. Hoy cuando hablamos de problemas de vivienda hablamos de un porcentaje de la población muy amplio. Yo soy profesora en la universidad y mi hija tiene problemas para acceder a la vivienda. Ayer fui al dentista y la señora que estaba en la recepción, cuando le dije que yo hablaba de vivienda, me dijo, pues es que aquí
acceder a un alquiler es imposible, ¿no? Si tienes en cuenta tal y como están los salarios. Bueno, ahora aquí. Muy bien. En teoría, y de hecho se ha escrito muchísimo sobre estos temas, se diría que hay como dos aproximaciones, ¿no? Si hiciéramos una especie de análisis de cómo ha evolucionado el estado del bienestar y qué es lo que podemos imaginarnos que pasará en el futuro, hay autores que apoyan que estamos en una situación de aproximación convergente, es decir, que más o menos todos vamos a ir los problemas son similares, por lo tanto, la convergencia en lo que sería la provisión de vivienda en el sistema global de bienestar va a ir más o menos hacia la misma dirección. Y después tendríamos esa aproximación divergente que dice, bueno, es que dado que tenemos contextos distintos, dado que tenemos sistemas de vivienda con una determinada historia, dado que tenemos diferentes, múltiples agentes en cada uno de los contextos, evidentemente el resultado final va a ser completamente distinto. Estas serían las dos grandes aproximaciones. Ya se ha dicho, independientemente de que estemos hablando de una aproximación convergente o una aproximación divergente en cuanto a cómo los sistemas del bienestar contribuyen a la provisión de vivienda, hay elementos a tener en cuenta. En primer lugar, esto lo ha dicho Sorcha y lo quiero insistir, la Unión Europea obviamente no tiene competencia directa en lo que sería la política de vivienda. Sabemos que es una competencia que fundamentalmente está en manos de los gobiernos centrales. Lo que sí es cierto es que cada vez más estamos viendo como un shift, como un desplazamiento de lo que sería las prácticas de provisión de vivienda asequible al conjunto de la ciudadanía. Cada vez vamos más de lo nacional a lo local. Esto también lo ha dicho Sari y me parece que es un elemento muy interesante. En segundo lugar, decir que cuando hablamos de vivienda social, independientemente de cuál es la fórmula que se escoge en cada uno de los países, fundamentalmente estamos hablando de vivienda asequible y además estamos hablando, supongo que os ha pasado como a mí, cuando veíamos las fotografías que ponía Sari sobre los diferentes casos, ¿no? de vivienda social, que para nosotros, al menos yo que vivo en Barcelona habitualmente, es casi el prototipo de vivienda de lujo, ¿no? En cualquier caso, y esto es importante, no solamente es vivienda asequible, no solamente es tener en cuenta los precios del mercado, sino que también es importante tener en cuenta la ubicación de la vivienda en la ciudad, las condiciones y la calidad de la vivienda y la adecuación a las características de la familia. Como os decía, y ahora por fin he conseguido, como os decía, si hiciéramos una valoración grosso modo de lo que está pasando en cuanto a esa provisión de vivienda social entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, podríamos decir que hay una cierta convergencia. Se decide o se deduce que, por ejemplo, la vivienda asequible es un problema generalizado. Se deduce también que el alquiler, y de esto voy a hablar en 2 segundos, es la patata caliente de los sistemas de vivienda en general, no solamente en España, que lo es, sino también en general. Y se deduce también que quizá la provisión de vivienda social ya está siendo ampliada, está considerando muchos más colectivos que los que eran, diríamos, tradicionalmente altamente vulnerables, ¿no? Además, y esto lo voy a ir resaltando en la siguiente parte de mi conferencia, una cosa que es muy, muy importante en cuanto a esta aproximación convergente es que cada vez más aparecen nuevos actores en lo que sería la provisión de vivienda. Y esto, ¿a quién se lo voy a decir? Estamos en el marco organizado por Provivienda, que sería un ejemplo de este creciente peso del tercer sector, del sector que diríamos no es el promotor inmobiliario stricto sensu que conocemos perfectamente bien. La pregunta que nos podríamos plantear ante esta convergencia que detectamos es hasta qué punto podría haber diferentes enfoques en la provisión de vivienda social. Yo creo o apostaría por la respuesta
a que cada vez más estamos viendo coincidencia. Hablaba Sorcha de la cross-fertilization, ¿no? De empezar a entender que existe una capacidad, y por eso este webinar, ¿no?, para poder aprender de aquellas cosas que han funcionado bien en otros países para ver hasta qué punto pueden ser aplicables al nuestro. Bien, muy rápidamente, ojo que alguien decidió que estaba yendo muy lentamente. Ya voy muy rápido. Simplemente en cuanto a tendencias de política de vivienda, bueno, muy rápidamente estas serían las que podríamos considerar. Quizás señalar esta privatización del parque de viviendas sociales, que es algo que nosotros conocemos muy bien. En cuanto a las tendencias en general a la política de vivienda, tenemos uno de los elementos interesantes, es que empiezan a haber cada vez más elementos que nos indican que la vivienda social empieza a ser considerada en un amplio espectro. Bueno, muy rápidamente voy hacia la vivienda social en España. Como ya he dicho anteriormente, hay una serie de elementos que deberíamos tener en cuenta a la hora de entenderlo. Y como ya los he comentado, voy a pasar muy rápidamente por aquí. Voy a saltarme esta diapositiva porque básicamente habla de por qué la propiedad puede ser buena, promover la propiedad, que es lo que hemos vivido en este país durante tantos años. Pero sí que, por favor, quiero hacer referencia. Este sería un gráfico sobre cuáles serían los sistemas de tenencia, de cómo es el sistema de tenencia en base a la EU-SILC, que es la que es, pero para que veáis un poco esos datos que se comentaban anteriormente cuando se utiliza la EU-SILC. Fijaros bien en la diferencia entre los propietarios, aunque sean dominantes, tenemos bastantes propietarios con hipoteca, con lo cual en una situación como la actual, de crecimiento de los tipos de interés, pues no sé yo qué va a pasar con esos propietarios, pero en fin. Aquí tendríamos la distribución de la población en términos de alquiler por debajo del precio del mercado y por encima. Aquí tendríamos un elemento que para mí es fundamental, que es entender la relación de quién está viviendo en el alquiler. Ahí tenéis una medida de lo que se llama el riesgo de pobreza. Cuando estás por encima del 60% de la renta mediana equivalente, se supone que no estás en riesgo de pobreza, pero cuando estás en riesgo de pobreza, que es cuando estás por debajo, cuando tu renta está por debajo de ese 60%, pues nos fijamos que si consideramos el alquiler a precio de mercado, o sea, no hablamos de vivienda social, sino alquiler a precio de mercado, hay un 29,2% de la población. Este es uno de los datos que quiero señalar también, porque a nivel académico hemos tenido ciertas discusiones. Una cuestión es esa tasa de sobrecarga de los costes de vivienda, ¿no? Que es qué porcentaje de la población vive con unos gastos de vivienda que son superiores al 40% de su renta disponible del hogar. Si consideramos todos los regímenes de tenencia como un todo, en el año 2021 habría un 9,9% de la población que se encontraría pagando más del 40% de sus ingresos disponibles. Tenéis una comparación con otros países, bueno, estamos mejor que los Países Bajos y que Dinamarca, pero cuando en vez de considerar el stock de viviendas como un todo, nos focalizamos en lo que sería el alquiler privado, y eso es lo que quería decir, o es un poco el mensaje que me gustaría reforzar, es que de la gente que vive en alquiler privado, un 40,9% está gastando más del 40% de su renta disponible en vivienda. Y esto es una barbaridad, ¿no? Muy rápidamente, elementos que a lo mejor pueden ayudarnos al debate. Que la vivienda social es escasa en España, no estoy descubriendo nada. Que hay algunas situaciones en las que nos da mucha pena, ¿no?, pensar que la VPO, que había sido la figura de vivienda social en España, dejó de ser VPO al cabo de unos cuantos años. Sabéis que esto ha cambiado, pero qué pena no poder tener ahora una bolsa de vivienda social tan grande como la que representó en su momento la construcción de vivienda social. Como os decía, es una consecuencia de una estrategia de largo plazo en el pasado, por lo tanto, ahí la importancia de cambiar esa estrategia para el futuro. Hablar de la vivienda social como algo necesario, creo que tampoco estoy diciendo nada nuevo. Sí que creo que es importante señalar que, dado que el mercado del alquiler privado ha ejercido como vivienda social durante muchos años,
ya que no había stock de vivienda, la gente no podía comprar vivienda, pues vivía en el alquiler privado. De alguna manera, esa función de vivienda social justifica hasta cierto punto determinadas medidas en este sector. Lo dejo para el debate. La transformación y la importancia de la trayectoria lo he considerado, lo he comentado anteriormente. ¿Quién apuesta a ser promotor de vivienda social? Esto estaría muy bien hacer un webinar solamente hablando de las pesadillas o las alegrías que tienen los promotores de vivienda social / asequible. ¿Quién puede sobrevivir y por qué? Hemos visto que hay elementos importantes en cuanto a financiación, ¿no? O en cuanto a garantías del Estado o en cuanto a determinadas figuras que aparecen como nuevas en ese espectro del sistema de vivienda. ¿Cuáles serían los retos? Creo que me quedan un par de diapositivas. En primer lugar, como os decía anteriormente, la creciente importancia de lo local, no porque venga de Barcelona, pero es cierto que en Barcelona la innovación en determinadas formas de proveer vivienda, véase el derecho de tanteig y retracte, de tanteo, bueno, ya sabéis, no me sale en castellano, o la nueva, como comentaba Sorcha, ¿no? El nuevo Hábitat Metrópolis, la nueva forma híbrida de promoción de vivienda. El hecho de que, de alguna forma, hemos de preservar lo que tenemos, ¿no? Esto que se decía anteriormente, que las SOCIMIs tienen una serie de tratos fiscales favorables y que además se dedican a invertir, en algunos casos no es el momento ahora de hablar de los fondos buitre, pero se dedican a invertir algunos fondos, no las SOCIMIs, pero algunos fondos en determinados sectores de vivienda que están ocupados por gente muy vulnerable y que incluso algunos lo venden, ¿no? Pues esto quizá no sería exactamente lo que sería deseable. Este nuevo papel del Estado, no solamente como proveedor directo, sino como garante en la provisión. El tema de los bancos, que esto también daría para otro webinar, ¿no? Que siguen siendo bancos, obviamente, pero sí que es verdad que hay una creciente implicación a través de la mediación, a través de la intermediación, muchas veces del tercer sector, para utilizar parte del stock de viviendas que tienen y bueno, la creciente participación de las entidades del tercer sector. Con esto creo que me he pasado 5 minutos, disculpas, pero muchas gracias por la atención. Dejo de compartir y creo que me vais a perdonar, sobre todo los intérpretes, porque creo que he corrido demasiado al final. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Montserrat. Muchas gracias por tu intervención. Te voy a pedir que te quedes con nosotros y nosotras con la pantalla encendida, ya que daremos paso seguidamente al debate junto a Sari Timonen y a Eduardo Gutiérrez. Sí me gustaría, antes de empezar este momento de coloquio, aclararos que las presentaciones que han usado las panelistas durante el día de hoy estarán disponibles en la web de Provivienda, provivienda.org, y en el vídeo que subamos en postproducción, ¿de acuerdo? Tenéis nuestro canal de YouTube en breves en el chat para que podáis suscribiros y ver nuestros contenidos cuando queráis. Además, pedimos disculpas por las dificultades técnicas que hemos atravesado en la ponencia de Sorcha Edwards. No hemos podido ver bien su presentación, pero que no cunda el desánimo, ya que incluiremos parte de la información en el dossier que vamos a publicar y que enviaremos a todas las personas asistentes. Dicho esto, lo cierto es que tenemos ya varias preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Hemos visto también que la compañera Sari Timonen ha respondido un par de ellas. Después volveremos a ellas, pero sí me gustaría abrir un poco esta fase de debate con una pregunta más general y que me puede responder pues cualquiera de las 3 personas que estáis. La pregunta sería, un poco para abrir fuego, ¿cuáles serían los elementos clave para promover la provisión de vivienda asequible desde el no lucro? Así en un titular. No sé, Edu, si quieres empezar tú, por ejemplo. Estupendo. Bueno, en un titular no sé, porque intento ir muy rápido, pero casi retomando algunas cosas que han comentado, sobre todo ahora Montserrat en su última intervención, también haciendo alusión a análisis que han hecho tanto Sari como Sorcha.
Bueno, yo es verdad que al inicio he tocado también algunos puntos que para mí son fundamentales, como es la financiación pública, sobre todo al inicio para impulsar ese papel de la sociedad civil, la financiación privada, he hablado de fiscalidad y después en las intervenciones que han hecho posteriormente, yo me quedo con una idea como titular que es generar alianzas en tres sentidos. Por un lado, en la presentación que ha hecho Sari, cuenta como la necesidad también de que la provisión de vivienda, en algunos casos, sobre todo para personas con vulnerabilidad, vaya unida a un acompañamiento. Nosotros desde Provienda, desde luego, apostamos también por modelos de alianzas, de separación de servicios, donde hay entidades especializadas en la provisión de vivienda y entidades también con su especialización en el acompañamiento, en el ámbito de la desinstitucionalización, personas con discapacidad intelectual, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? De personas que puedan aportar una mirada más especializada, complementaria con la de la provisión de vivienda, ¿no? En segundo lugar, respecto a lo que es la provisión de vivienda, también creemos que se tienen que generar alianzas orientadas a la financiación y a buscar modelos sostenibles. En nuestro caso tenemos, bueno, claramente una alianza con la banca ética. Ha estado hablando ahora Montserrat también el papel de la banca, y también ahí me gustaría resaltar el papel de la banca ética en esto, y también alianzas con entidades de la economía social y solidaria. Y por último, en cuanto a alianzas, bueno, también habéis hablado, creo que también ha sido Montserrat que ha hablado de algunos elementos de presión, incidencia, ¿no? Ahí sí que creemos que las entidades de la sociedad civil tenemos que ir también un poco de la mano en intentar ir generando cambios. Está aquí, por ejemplo, participando, he visto una de las preguntas a Natalia Martínez, que es nuestra compañera de Hábitat 3. Pues Hábitat 3 y Provivienda, por ejemplo, tienen en común, yo creo que muchos retos también en común, junto con otras entidades. También ha habido alguna que también habla de entidades que trabajan en cohousing senior, que trabajan en ámbitos de provisión de vivienda, y yo creo que tenemos que intentar ganar en voces conjuntas, ¿no? Que puedan introducir también cambios de manera conjunta. Nada más. Sí, yo me añado a lo que estabas diciendo tú, Eduardo, porque efectivamente, ahora que hablas de Natalia, hola Natalia, algún día nos conoceremos. Carme Trilla, que es la presidenta de la taula del tercer sector en Cataluña, una vez dijo algo que es lo del titular, ¿no? Y dijo, bueno, hemos de tener claro que el sector público ya no puede con todo. Y esto del sector público ya no puede con todo, que sabemos que históricamente, yo que me estaba refiriendo a los estados del bienestar, hay países que lo tuvieron muy claro desde el principio, ¿no? Se mencionaban las housing associations o las housing, municipal housing, ¿no? Las viviendas de las entidades municipales, o bueno, en fin, hay multitud, o la fundación, por ejemplo, de Sari. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que, porque precisamente el contexto apunta ahí, y porque creo que además se dan las circunstancias para que ya hay como una preocupación creciente en Europa, hay unos grupos de presión en Europa, ¿no? Housing Europe no es cualquier cosa, es decir, son gente a los que se les tiene en cuenta a la hora de decidir cómo se tienen que hacer las cosas, y sobre todo tenemos ya no es solamente vivienda social, disculpad, yo tengo esta especie de obsesión. Ya no solamente es vivienda para aquellos que están en una situación de extrema vulnerabilidad o de vulnerabilidad. Es que el problema de la vivienda es muy generalizado, con lo cual el sector público, por supuesto que no puede pensar en proveer de vivienda asequible a todo el mundo que la necesita, porque es que sería imposible. Con lo cual, esto que dices tú, Eduardo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, esta idea de tejer alianzas horizontales, ¿no? Muy importante esta visión holística de la vivienda, no solamente es el techo, es que son muchas cosas, eso es pero unas alianzas verticales, en el sentido de los diferentes niveles de gobierno y los diferentes actores que aparecen. Y después alianzas
tú has comentado la banca ética y la banca no ética también, porque creo que no solamente es realmente reconocer que existe un problema y voy a acabar porque si no, como soy profe me enrollo muchísimo, pero hay un elemento interesante y que, por ejemplo, Javier Burón en Barcelona repite constantemente, que es lo del beneficio razonable, ¿no? Y yo creo que esta idea la hemos o sea, no solamente se trata de conseguir, pues eso, ¿no? Hago mi promoción de vivienda y allá voy, sino que es que tenemos o de alguna forma hemos de poner por delante ese compromiso social. Tenemos un compromiso con la sociedad el propio sistema de vivienda tiene un compromiso con la sociedad y la idea de beneficio razonable, que por ejemplo está en la base de lo que sería el nuevo operador en Barcelona, creo que es fundamental. Y lo dejo aquí, que si no hablo demasiado. Desapareció Arturo, por cierto. ¿O está ahí detrás? Estoy aquí detrás, observando la sombra. Continuamos con el debate. Muchas gracias por esta primera ronda de intervenciones. Tenemos varias preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y están participando haciendo estas preguntas. Nos gustaría empezar con la pregunta que nos plantea Natalia Martínez, precisamente, si podemos comentar la relevancia de los partenariados o acuerdos entre proveedores de vivienda y organizaciones sociales en la provisión de vivienda con apoyo para personas con necesidades especiales y o en situaciones de vulnerabilidad. No sé si alguien quiere animarse con la respuesta. Quizás Sari, ¿no? Digo yo, no sé, es un poco su fuerza. Sari, what about you? Okay, thank you. Sí, gracias. Yo creo que escribía algo ya en la casilla de preguntas. Bueno, estoy leyendo la pregunta ahora mismo. Yo creo que escribí ya una respuesta, pero ahora no la encuentro. Quizás puede leerme la pregunta, porque no la puedo encontrar. Sí, dijo que en la Y Foundation los socios son muy importantes, las municipalidades, y ahora desde el principio de este año con la nueva ley, los distritos del bienestar funcionan lo han hecho en muchos municipios y han sido responsables de proporcionar estos servicios de apoyo. Los municipios han traído servicios de las organizaciones, por ejemplo, para estos grupos especiales y en este trabajo social de los municipios y los servicios sociales han trabajado estrechamente con las organizaciones. Gracias. Sí, es importante que no trabajemos solos. Tenemos varios tipos de colaboración. Por ejemplo, alquilamos nuestros apartamentos. Hay apartamentos individuales en el mercado que han sido gestionados con subvenciones de STEA. Por ejemplo, los alquilamos directamente a personas que han estado sin hogar, por ejemplo, o que han sufrido otros problemas graves a lo largo de su vida. Pero es esencial que tengan el apoyo, y el apoyo es por ley. Y ha sido por ley una responsabilidad de los municipios, pero ahora tenemos una nueva ley según la cual los municipios tienen estas regiones conjuntas y son responsables por los servicios sociales y sanitarios de estas personas de esas regiones. Por lo tanto, esas regiones para los municipios han estado comprando estos servicios de apoyo a estas personas con necesidades y hemos estado nosotros a cargo en mi fundación del alquiler de los apartamentos para estas personas que necesitan un apartamento
o, por ejemplo, para el municipio, el trabajo social del municipio, otras ONGs, por ejemplo, como una ONG que organiza apoyo a personas jóvenes o a personas con problemas de salud mental o cosas así, personas mayores. Entonces, tenemos que pensar realmente que todo esto es esencial, tener este tipo de colaboraciones. En Finlandia, por ejemplo, es muy importante que todas las asociaciones que sean también actores claves en el trabajo de prevención. Porque sin todas estas asociaciones, ONGs, las personas necesitarían mucha más ayuda. Y la ley contribuye a mejorar la situación. Esta colaboración a diferentes niveles, en diferentes situaciones, es, como digo, esencial. Y afecta, impacta en el bienestar de todo el mundo. No sé si con esto he respondido a la pregunta, pero algo que quería añadir también, así que gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Muy rápidamente. Que a veces, fijaros, cuando Sari ha intervenido hablaba de la nueva ley. Creo que a veces dejamos las cosas demasiado a la serendipia. Ya pasarán, ¿no? Y creo que de alguna forma se deberían buscarlos. No sé, tampoco tengo yo una respuesta clara, pero quizás se debería buscar los instrumentos a partir de los cuales esas sinergias serían más fáciles. Estoy segura que Eduardo tiene un montón de respuestas a esta pregunta, ¿no? Porque creo que esto es así. ¿Cómo se puede hacer para que se produzcan estas alianzas, por un lado, pues, de los operadores y por otro lado de las voluntades, diríamos, más públicas, ¿no? Hace falta una ley, hace falta... nosotros sabemos perfectamente con la ley del 30% de las reservas de suelo que una cosa a veces es hacer la ley y otra es hacerla cumplir también, ¿no? Pero creo que que la serendipia es fantástica, pero no en este caso. No sé, Edu, si por tu parte quieres añadir algo más. Si no, ya pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, Montserrat. Nos plantea Rubén Méndez que interesante ver qué opinan los ponentes del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, que está viendo una primavera con profusión de proyectos y gran presencia y perspectiva de crecimiento en Cataluña, tanto para proveer de techo como para generar comunidades de ayuda mutua, cuidados, salud, sostenibilidad, para recuperar el espíritu colaborativo frente a la creciente competitividad, individualización y aislamiento social. Esta pregunta también entendemos que va en relación a la que plantea Josep María Ricard Puigneró, que dice que se ha hablado poco del nuevo modelo de las cooperativas de viviendas colaborativas, cohousing, con el modelo de uso, sobre todo los proyectos cooperativos y autogestionados de viviendas con servicios profesionales de salud para la gente mayor. ¿Es la alternativa al negocio de las residencias privadas mercantiles sin afán de lucro? Unidades de convivencia privados con espacios para servicios y dependencia sin coste para la administración pública. Las generaciones de los 50 y sobre todo de los 60 y 70 no queremos quedarnos solos en casa ni ir a una residencia con el modelo actual de, entre comillas, cuartel. Yo sí puedo decir algo porque tengo 56 y además sin tener garantizada la pensión, que esto es más grave. No, tanto a Rubén como a Josep María. Bueno, yo perdonad que me haya lanzado a responder, pero es que realmente creo que quizá no le he dado la suficiente importancia en la presentación. Pero, por ejemplo, en la European Network for Housing Research, que es esta red de investigación en vivienda, tenemos diferentes working groups y el working group que actualmente está, diríamos, en su prime, ¿no? en su mejor momento, es precisamente el de vivienda colaborativa. Y además,
yo durante mucho tiempo he dicho que el cohousing, otras formas, porque realmente son variadas, ¿no? No era una alternativa a la provisión de vivienda social, creo que lo sigo pensando, no es una alternativa, pero sí que forma parte de ese cambio estructural del que hablaba al inicio de mi intervención. Es decir, estamos redescubriendo, en el caso de Cataluña, pero y en algunos otros, descubriendo en el caso de Cataluña, redescubriendo en otros casos, que no solamente se trata de un techo, sino que precisamente por esta visión holística de lo que significa la vivienda, este tipo de prácticas, ¿no? que efectivamente ahí es un sitio, es un elemento en donde no hay serendipia, es decir, son cooperativas en régimen de cesión de uso. Ahí hay un partenariado implícito, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que, bueno, estamos en un momento de expansión, pero yo creo que cada vez más, que probablemente no sea la forma de resolver el problema de la vivienda, pero sí que va a ser una forma para iniciar un nuevo camino de largo plazo en donde la vivienda se alinee con los objetivos de sostenibilidad, con los objetivos del aging at place o de envejecer en casa o de muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, quería decir esto. No sé si alguna del resto de ponentes quiere comentar algo. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice Pablo Segura que la figura de promotor social recogida en la Ley del Habitatge de Cataluña 18/2007 es un punto clave que facilita el desarrollo de housing associations, ya que incentiva la provisión de vivienda social para colectivos vulnerables. Desde Provivienda y otras organizaciones se ha propuesto que se recoja en la futura Ley de Vivienda Estatal, pero más allá de esto, ¿qué podemos hacer para facilitar la provisión de vivienda asequible en términos económicos y de gestión desde redes o alianzas público-privadas? Si queréis. Bueno, yo simplemente con el tema anterior, como se ha comentado también el tema de mayores, que es verdad que del envejecimiento de la población y seguramente sea uno de los grandes temas o de los tres grandes temas en política de vivienda en el futuro. Además, viendo que está Irene Lebrusan también entre las participantes, recomendaros también sus reflexiones sobre esto, que es bastante interesante. Y simplemente quería añadir respecto de lo que ha comentado Montserrat, con el que estoy plenamente de acuerdo, que además de los formatos de cooperativas de cesión en uso, yo creo que añade y que suma, es verdad que no es la única alternativa y el impacto que pueda tener a corto plazo pues puede ser menor, pero sí que es pero en política de vivienda hay que tocar muchos palos y uno de ellos seguramente es ese, que es muy interesante, pero a mí yo sobre todo me quedo con lo que genera, no tanto en cuanto a provisión de vivienda, sino en cuanto a un modelo alternativo de vida y de vida en comunidad, ¿no? Habéis hablado antes, por ejemplo, de Housing First y en nuestro caso, por ejemplo, que llevamos gestionando junto con Agarsi durante tiempo programas de Housing First, una de las cosas en las que estamos intentando poner un poquito más de foco es en la transición en vida en comunidad, no solo en la provisión de vivienda, ¿no? Que también es importante. Perdonad que he hecho esta pequeña digresión de irme a la pregunta anterior, pero bueno. Y luego respecto a la pregunta que hace Pablo, es verdad que que esté recogido la figura de promotor, como en el caso de la ley catalana, pues, obviamente es importante. También es cierto que estuvieran recogidos ese tipo de figuras en la ley estatal, en la futura ley de vivienda, que va a ser difícil efectivamente que se recoja, pero bueno, en la medida en que pudiera estar, pues sería un gran salto. Pero al final yo me iría a cosas muy concretas para que funcionen, en lo que preguntas, para que funcionen asociaciones proveedoras de vivienda en España. Pues, por ejemplo, Montserrat ha comentado el derecho de tanteo y retracto que existe solo en Cataluña. Pues es que en otros sitios es que es directamente, por ejemplo, en Comunidad de Madrid, que eso es ahora mismo inimaginable. Y es una medida, al final, ¿cómo puedes adquirir viviendas cuando los grandes fondos están adquiriendo viviendas de cesión de remate a precios ínfimos?
pues la única forma es establecer medidas regulatorias que eviten eso. Absolutamente, absolutamente. Y luego, por otro lado, pues el acceso a la financiación. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el Instituto de Crédito Catalán, el ICF, tiene, yo creo que un papel relevante. Yo he hablado de banca ética, pero podemos hablar en cualquier caso, de formas de financiación, como el modelo holandés que comentaba al inicio. Es que si no tenemos acceso a financiación, pues la capacidad de endeudamiento que tenemos las entidades es limitada. Evidentemente. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo, totalmente alineada. ¿Qué será, no? Ahora voy a decir también un poco para provocar, ¿no? Es que tener una ley de vivienda es necesario. Claro, ahora como tú dices, bueno, la ley de vivienda ya ha extrapolado la necesidad de la ley de vivienda nacional, ¿no? Ahora estamos en una, bueno, no sabemos qué va a pasar todavía, ¿no? Pero es que es importante, lo que decía anteriormente, ¿no? No es la serendipia, es la regulación, es el realmente anteponer el interés público al interés privado. Y para mí la única manera de hacerlo es con este tipo de ejemplos, ¿no? Quiero tomar la palabra totalmente. Estupendo. Nos queda tiempo solo para una pregunta más. Nos plantea Luisa Pinto que se ha hablado de la necesidad de tejer alianzas horizontales y verticales. Cuando hablamos de las verticales a nivel territorial, un nivel del que se habla poco son las metrópolis. En el caso de Barcelona viven 5 millones de personas en este ámbito de región. Si las alianzas ya son complicadas en lo local y mucho más en lo nacional, ¿qué podemos esperar de este nivel metropolitano para no generar más desigualdades en acceso a la vivienda y segregación residencial entre municipios? Claro, totalmente. Y lo siento porque nos estamos centrando mucho en Cataluña, pero bueno, yo soy una gran entusiasta del concepto de espacio metropolitano, región metropolitana, que como dice muy bien, no recuerdo cuál era el nombre de la persona que lo ha comentado, pero efectivamente son 4,5 millones, 5 millones de personas viviendo. ¿Qué sentido tiene resolver el problema de la vivienda en Rubí y no resolverlo en Sant Cugat, que está en un municipio al lado del otro, ¿no? Pero en este caso son dos municipios bastante diferentes. Pero quiero decir, el concepto geográfico de la funcionalidad de la vivienda, en el sentido de que no podemos resolver solamente la vivienda en Barcelona o solamente la vivienda, no, porque sabemos perfectamente que la ciudad, el concepto de ciudad es un concepto, bueno, pues muy amplio, ¿no? Es la funcionalidad de la ciudad, quien la usa. Y como has apuntado tú, Arturo, y que creo que es un elemento a tener en cuenta, es que hoy en día las dinámicas residenciales son muy elevadas. Sabéis muy bien que después de la pandemia son muchos los que se han ido a vivir fuera de la ciudad, han ocupado espacios en zonas no solamente periféricas, cercanas, sino bastante lejos, y eso está generando pues bueno, unas dinámicas, no sé si de gentrificación o de cambio de uso de estos municipios, ¿no? De la misma manera que cuando vienen los inmigrantes cualificados a Barcelona y ocupan parte de la vivienda en alquiler porque tienen mayor disponibilidad a pagar y por lo tanto, si ya era reducido el alquiler, todavía se hace más reducido, pues eso está pasando a nivel geográfico también, ¿no? Con lo cual, la mirada metropolitana para mí es fundamental. Es que no ha lugar el no considerar esa problemática, pero no nos olvidemos, y esto ya lo dice Manuel Castells, ¿no? Que no hay un gobierno metropolitano. Y en el caso de Cataluña, todos tenemos muy presente al plan estratégico de la región metropolitana, pero sabemos que es un think tank, que no hacen leyes y que no pueden influir, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que las instituciones y las autoridades tienen que tener en cuenta esa visión, si no, no se está resolviendo el problema. Edu, no sé si tú querías comentar algo acerca de esta cuestión. No, sabes que Monserrat explica también que piensa mejor estoy callado. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias también, Sari Timonen. Desafortunadamente llegamos ya al fin del tiempo que teníamos previsto para este webinar. Somos conscientes de que hay
varias preguntas muy interesantes sin responder, pero bueno, sí que aclararos y contaros que recogeremos estas cuestiones y las responderemos en el documento de análisis, resumen práctico de conclusiones principales que publicaremos próximamente. Me gustaría agradecer además ya a las personas panelistas, agradecer a todas las personas que han asistido a este webinar, que recordemos que está financiado por la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Agradecer también especialmente al equipo de SuperD con la traducción y también de manera muy cariñosa al equipo de comunicación e incidencia de la Asociación Provivienda. Muchas gracias, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente oportunidad, en el siguiente webinar. Un abrazo. Adiós. Gracias, adiós, un abrazo.